Vamos a ver el tema de hoy, cómo el civismo contribuye a lograr un país democrático. Vamos a desarrollar ahora la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, trabajando el desempeño, propone acciones colectivas en la escuela en apoyo a grupos vulnerables en situación de desventaja social y económica, tomando como base los derechos del niño. En esta sesión vamos a profundizar en la comprensión de los conceptos de Estado, Nación y Patria, y vamos a analizar la íntima conexión entre la ciudadanía y la democracia. Vamos a ver ahora lo que es la democracia. Democracia es una palabra que nos lleva por lo general a pensar en las relaciones de poder y autoridad que existen en la sociedad, que está ordenada por leyes e instituciones del Estado. Sin embargo, la democracia, más allá de las reglas del juego político, también hace referencia a una forma de vida en la que prevalece la idea compartida del bien común. Recuerdan que ya antes nosotros habíamos visto que ser democrático es no solamente hacer la voluntad de una persona, sino hacer tomar en cuenta lo que la mayoría ha decidido hacer. Es por eso que nuestra forma de dirigir al país, nuestro gobierno es un gobierno democrático. Y es un gobierno democrático porque el presidente es elegido. ¿Por quién es elegido el presidente? Por la población. Muy bien, exactamente. En este caso todavía no ustedes, más sí sus padres, pero en algún momento ustedes también, cuando alcancen la mayoría de edad, ustedes van a ser una persona aptas y capacitadas para poder elegir nuestro representante. ¿Y por qué no? De repente en una oportunidad no muy lejana, cualquiera de ustedes, chicos, puede llegar a representar al país. ¿Por qué no? Vamos a hablar ahora del civismo. El civismo es el conjunto de normas y de leyes y pautas de comportamiento dentro de una sociedad. Suele haber un consenso con respecto a la idea de civismo. Toda conducta que favorezca la buena relación entre los individuos dentro del marco social. Si bien la idea general de civismo es compartida de manera mayoritaria y desde el punto de vista teórico a la hora de convivir, se dan muchas situaciones incívicas o incivilizadas. Ojo con las palabras que estoy usando. Incívicas o incivilizadas, que se refiere a los valores y principios que deben regir a la vida ciudadana. Cuando hablamos de una forma incívica, viene a lo contrario de civismo. Si civismo es guardar ciertas normas, pautas en beneficio del bien común, ¿qué será un acto incívico? ¿Qué será un acto incívico? A ver, ¿no democrático? Claro, no democrático. Donde no participe la población. Así pues, es algo que vaya no para el bien común, sino de repente para un bien personal o particular, ¿de acuerdo? Puede ser que a veces se juegue en contra, que sea algo dañino, pero el mayor sentido de incívico es algo que no se ajusta al bien de toda la gran mayoría, sino solo a unos pocos. A ver, tenemos también un ejemplo de civismo, ¿ya? Es cómo se comporta la gente y cómo convive en sociedad. Se basa en el respeto hacia el prójimo, en el entorno natural y los objetivos o los objetos públicos. ¿Qué cosas son? Una buena educación, la urbanidad y la cortesía. El uso del término civismo tuvo su origen en la Revolución Francesa, inicialmente aparece unido a la secularización de la vida que ésta supuso. Se puede entender como la capacidad de saber vivir en sociedad. El civismo, repito, se puede entender como la capacidad de saber vivir en sociedad
respetando y teniendo consideración al resto de personas que componen la misma, siguiendo normas de conducta y de educación que varían según la cultura colectiva en cuestión. Entonces recordemos que el civismo tuvo su origen durante la Revolución Francesa, no lo vayan a olvidar. Urbanidad. Siempre se ha oído hablar de urbanidad. Urbanidad viene de urbe, y urbe somos cada uno de nosotros. El concepto de urbanidad equivale a otros como el civismo, las buenas maneras o simplemente la buena educación. Independientemente del término que utilicemos, se trata de convivir en comunidad. En otras palabras, consiste en tener una actitud considerada hacia los demás. Como regla general, los principios de urbanidad se aprenden en el ámbito familiar y de manera complementaria en la escuela. Quienes no adquieren tales principios son considerados individuos groseros, impertinentes y con muy poca educación. ¿Qué factores intervienen aquí en el civismo? Estamos viendo por ahí un dibujo. Ese dibujo, ¿qué escena vemos ahí? Un robo. Muy bien, es un asalto. Mi pregunta, así es. Mi pregunta es, ¿será ese un acto cívico? No. Entonces, si no es un acto cívico, ¿cómo se llama ese acto? Ya lo hemos visto, el término, Incívico. recuerde. Muy bien, es un Cívico. acto incívico, muy bien, excelente, felicitaciones. Es un acto incívico o un acto incivilizado, porque va y atenta en contra de la otra persona. Entonces, ¿qué factores intervienen aquí en las asociaciones? En las asociaciones es corriente el espíritu de cuerpo, especie de un egoísmo colectivo, tanto más funesto cuanto peores son sus consecuencias. El incivismo de ciudadanos, autoridades y grupos se va a propagar y cunde con el mal ejemplo y no solo destruye el ambiente cívico o la conciencia colectiva ciudadana de los pueblos, que tanto influye en la transmisión del civismo, sino que también causa efectos disgregadores y destructivos de la misma sociedad. Entonces, chicos, nosotros tenemos que tener en cuenta que si existen actos, acciones que son cívicas, como ayudar a los demás, cooperar para que puedan funcionar mejor las cosas por el bien común, también va a existir actos incívicos, actos que van a ir en contra o en perjuicio de las personas y que van a hacer daño a la sociedad. ¿De acuerdo? Antes de pasar a esto, les quería decir acá, ¿qué factores van a intervenir en la acción cívica, en la urbanidad? Al margen de una serie de reglas, la urbanidad, que ya lo habíamos dicho, son las buenas costumbres, es la virtud que requiere de ciertos elementos complementarios. Por una parte, son necesarios y es muy bueno usar un tono de voz amable y respetuosa. Por otra, ciertas palabras y expresiones que van a facilitar las relaciones sociales. Por ejemplo, recuerdan que desde pequeños existen o les enseñamos, y en casa también, lo que son las palabras mágicas. ¿Recuerdan ustedes? Y A ver, ¿cuáles son las palabras mágicas? por favor. Por favor, ¿qué más? Gracias. 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 Ok, Gracias. todas esas palabras que ustedes Provecho. están manifestando, Que todas, diga buenos días, buenas tardes, que diga exacto, buenos días, buenas tardes. muy bien. Entonces, Buenas todas las noches. palabras que ustedes me refieren, el por favor, el saludo, el gracias, esas palabras van a ayudar, a las relaciones sociales y son muestras de un gesto amable hacia las demás personas. Entonces, dentro de lo que es la urbanidad, también van a existir factores que van a favorecer para llevar una manera más armónica, más llevadera,
y más respetuosa y amigable entre todas las personas. Y entre ellas tenemos las relaciones sociales, para que estas pueden ser facilitadoras para llevar una vida bastante llevadera. Debe primar en ello las palabras cordiales. Las palabras cordiales, los gestos de amabilidad, que son también lo que nosotros conocemos como palabras de cortesía o palabras mágicas. ¿Cómo se vive el civismo? Al actuar y vivir diariamente de acuerdo con los principios como el respeto, la paz y justicia, vamos a aportar a la construcción de una patria bastante democrática. Esta forma de actuar es lo que se conoce también como civismo. El civismo es una actitud ciudadana de responsabilidad. Repito, el civismo es una actitud ciudadana de responsabilidad y busca que el orden democrático sea el ejercicio por las y los ciudadanos. En otras palabras, es la forma mediante la cual se va a expresar nuestro sentido de pertenencia dentro de un país democrático. Al asumir responsabilidades y deberes como miembros de una colectividad, vamos a promover el ejercicio de los derechos. ¿De acuerdo? André Estefano Bamón de Serna. ¿Quién es? No lo tengo en mi lista. ¿Es el familiar de alguien? André Estefano Bamonde. Ya. No lo conocemos. Sí, yo tampoco lo conozco, entonces no lo voy a admitir. Yo tampoco. Ya, vamos a seguir avanzando. Entonces, chicos, cada estado, cada gobierno, junto con la ciudadanía, va a construir sus propias pautas cívicas. Aunque muchas de ellas se van a aplicar en cualquier lugar del mundo, estas pautas de comportamiento en sociedad requieren que la y el ciudadano entienda su sentido y se comprometan con llevarlas a la práctica. Estas van a permitir una vida común de respeto hacia las personas. Por ejemplo, todos los ciudadanos debemos respetar las normas de tránsito o las reglas de tránsito. ¿Qué más debemos hacer? Respetar los espacios públicos. Respetar quiere decir cuidar y proteger. Cuidar y proteger los espacios públicos son un acto de urbanidad y un acto de ciudadanía. ¿Por qué? Porque vamos de esa manera a contribuir con el medio ambiente. Y esta es una forma de cuidar las condiciones que promuevan una convivencia democrática. Por ejemplo, si nosotros, ahora que estamos en esta época de la pandemia, que debemos guardar ciertas pautas, normas y reglas para mantenernos a buen recaudo, si nosotros hiciéramos lo contrario, estamos infringiendo normas y por lo tanto estamos atentando con nuestra cultura cívica. Si nosotros, por ejemplo, bueno, lamentablemente se ve en la televisión que muchas personas han estado mucho tiempo sin trabajar y de la noche a la mañana se ven con esta cruel realidad de salir a buscar, obviamente, lo que es el dinero para la casa, ¿no? Y esto lo veo con mucha pena lamentable, cómo los ambulantes, los comerciantes se ven en la necesidad por no abrir sus tiendas y la mercadería que ellos tienen que vender, bueno, ocupan las calles. ¿Este es un acto incívico? Sí, pero lamentablemente aquí lo que se tiene que evaluar es la parte de la necesidad de la población. Esto debe generar, o genera de hecho ya, una preocupación para el gobierno. Y el gobierno tiene que ver las medidas necesarias para darle la facilidad a estas personas que quieren ganar el sustento para sus casas, que les puedan dar la facilidad de un espacio particular, privado, donde ellos puedan vender. Tan es así que se ha visto ya y se ve en las noticias de que les van a dar ciertos parques que eran recreacionales de manera temporal,
para que estas personas puedan, dentro de estas instalaciones, ofertar lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque se ven en la necesidad de trabajar. Y es necesario también para ellos. Tanto tiempo sin trabajar, ¿cómo lo harían? Entonces, ya lo hemos visto el incivismo. Y yo quiero que ustedes me digan, a ver, dentro del incivismo, ¿qué actos caben ahí? Un ejemplo. Un ejemplo de incivismo. ¿No implica democracia? ¿Perdón? ¿El respeto? Ya, ¿el respeto o la falta de respeto? No, Ya, que no implica democracia. muy bien. Algo que no va con la democracia no implica democracia, es una falta de respeto. Entonces, el incivismo, y recuerdan que vimos esta imagen de este asalto, este es un acto incívico. ¿Por qué? Porque agrede, atenta las normas contra la ciudadanía, ¿de acuerdo? Lo que atenta contra la ciudadanía es un acto incívico, los asaltos. Vemos por la televisión, por ejemplo, que cuando está detenido un auto, de repente por ahí aparece un joven y cuando están las lunas de los carros bajas y están hablando con el celular, ¿qué pasa? Que a veces, muchas veces vienen y les arranchan el celular. Eso es un acto incívico. Otro acto incívico que vemos muy a menudo también y se ve en la televisión, por ejemplo, son la falta de respeto a las normas de tránsito, sí, pero también a las reglas que se han dado ahora el gobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar en las casas y existe un toque de queda, ¿no? Podemos estar en la calle para ir a hacer actividades importantes y regresar a la casa, pero solo tenemos la facilidad de salir hasta las 9 de la noche. ¿Qué sucede con una persona que después de las 9 de la noche está en la calle? ¿Ese es un acto cívico? Llaman a la comisaría. Claro. Sí, lo Necesariamente. detienen. Exactamente, necesariamente lo tienen que detener porque está agrediendo, está yendo contra una norma, contra un dispositivo, y eso es un acto, así es un acto, Está desobedeciendo. por supuesto que sí, y eso es un acto incívico. Los deberes cívicos de los ciudadanos son aplicados a todos los grupos sociales y a los profesionales también, que tienen especialmente la obligación cívica de no utilizar su posible fuerza e influencia en la obtención de ventajas particulares. Por ejemplo, ¿qué sucede si un congresista, sabemos que es un congresista, y por ejemplo quiere ir a un lugar donde hay mucha gente y él dice, bueno, yo soy congresista, yo no quiero hacer cola, voy a entrar primero? ¿Eso sería un acto cívico? No, porque Por supuesto que no. Por supuesto que no es un acto cívico ni democrático. ¿Por qué? Porque él se está valiendo del cargo que tiene para obtener ciertas ventajas, lo cual es un acto incívico. Es un acto incívico, ¿ya? En realidad, el comportamiento efectivo de los ciudadanos y grupos nunca llega a ser al ideal, y en otras sociedades las políticas se dan frecuentes y múltiples casos de incivismo, tanto así que los ciudadanos simples, como en las autoridades y en los grupos, como lo que yo les decía ahora, ¿no? Por ejemplo, de un congresista que quiera valerse de su cargo para obtener un beneficio en favor particular, ese es un acto incívico. Ese es un acto que atenta en contra de cualquier norma urbana. Ahora, voy a dejar de compartir pantalla para ver el siguiente video. Por favor, vamos a esperar un ratito, ¿ya? ¿Le puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime. ¿Va a haber Kahoot? Hoy día no va a haber Kahoot. Yo les pedí que si querían el Kahoot que me hicieran comentarios, pero como nadie comentó, pensé que ya no querían Kahoot. Yo sí quiero.
Más adelante lo hacemos, pero para que exista el Kahoot necesito Pero no dijo nada. No, es que no va a haber Kahoot ahora. Cuando haya, yo les tengo que pasar la voz antes, pero yo lo que quiero es que me hagan las tareas primero. ¿De acuerdo? El anciano y el niño. A ver, vamos a ver la siguiente historia, ¿ya? Francisco era un anciano que vivía en un pueblito ¿Se cercano. escucha? Sí, se escucha. Sí. Se escucha. Se escucha. A una gran ciudad. Siempre se le veía sentado en su viejo taburete, con la gorra ya gastada, su bigote blanco y un bastón de madera en sus arrugadas manos, sus pantalones viejos y remangados y su ruana descolorida por el uso de muchos años. El abuelo miraba el mundo desde la envidiable perspectiva de su experiencia. Muy temprano despertaba, tomaba café y oía a los niños decir que era un viejo y que no servía para nada, pues los viejos solo duermen y comen, no trabajan. Lo que los niños no sabían, pensaba, es que las personas de mayor edad están llenas de sabiduría que pueden ayudar a vivir mejor a las más jóvenes. Saúl, uno de los niños que estudiaba en la escuela cercana, era muy atento y curioso. Un día, al salir de clase, se acercó al anciano, entabló con él una larga charla y los dos se hicieron muy amigos. Todos los días Saúl visitaba a Francisco para que le contara sus cosas acerca de la vida. Una mañana, entraron juntos a una habitación donde había muchas cosas guardadas allí durante años. De pronto tropezaron con un baúl cuyo... Profesora, no se escucha. Es lo que yo les decía, si se estaba escuchando. Es No, cierto. Sí, sí se No, escucha, solamente pero esa parte, se ha Miss, parado esa el video. ya, espérenme un segundo. Un segundo, por favor. Un ratito, ¿ya? Un ratito, voy a ver, por favor. Un ratito, El por favor, anciano voy a ver, y el porque no niño. se escucha. ¿Están escuchando ahí? No se escucha. Sí. Se escucha. Ya, lo voy a dejar chico, por favor, porque cuando lo... Francisco era un anciano que vivía en un pueblito cercano a ¿Están una gran escuchando ciudad. ahora? Siempre se le veía sentado en su viejo taburete, con la gorra ya gastada, su bigote blanco y un bastón de madera en sus arrugadas manos, sus pantalones... ¿Están escuchando? Ya. ¿Sí? Se paró, Miss. Sí, se paró. viejos y Ya. remangados y su ruana Ya. descolorida Ahora. por el uso de muchos años. Ya, sí. El abuelo miraba el hijos. mundo desde la envidiable perspectiva de su experiencia. Muy temprano despertaba, tomaba café y oía a los niños decir que era un viejo y que no servía para nada, pues los viejos solo duermen y comen, no trabajan. Lo que los niños no sabían, pensaba, es que las personas de mayor edad están llenas de sabiduría que pueden ayudar a vivir mejor a las más jóvenes. Saúl, uno de los niños que estudiaba en la escuela cercana, era muy atento y curioso. Un día, al salir de clase, se acercó al anciano, entabló con él una larga charla y los dos se hicieron muy amigos. Todos los días Saúl visitaba a Francisco para que le contara sus cosas acerca de la vida. Una mañana, entraron juntos a una habitación donde había muchas cosas guardadas allí durante años. De pronto tropezaron con un baúl cuya tapa tenía remaches oxidados por el paso del tiempo y las palabras
Recuerdos de Francisco, escritas con pintura roja. Esto despertó la curiosidad de Saúl, que quería saber qué había ahí adentro. Francisco la abrió, rebuscó un rato con sus manos temblorosas y sacó un libro escrito con letras doradas. Ambos, el anciano y el niño, observaron y leyeron cada una de sus maravillosas páginas que, en otros tiempos, solían ser aprendidas de memoria desde la escuela. Empezaba diciendo: los niños son la esperanza del mañana, pero deben tener muy en cuenta la urbanidad y el civismo. ¿Acaso urbanidad y civismo son la misma cosa?, preguntó Saúl, a lo cual el anciano respondió: no, no son la misma cosa, pero van de la mano, porque aquellas personas que en el trato social se muestran amables y educadas, también suelen ser buenos ciudadanos. ¡Qué interesante!, exclamó Saúl. ¿Y cómo puedo distinguirlas? Pues muy fácil. Te daré algunos ejemplos. Convivir en una comunidad de forma pacífica, no ensuciar las calles, relacionarse con los demás en forma respetuosa, respetar los símbolos patrios, defender la patria. Eso es lo que llamamos civismo. Mientras hablaban, muy concentrados, en la calle hubo un estruendo, muchos gritos. Ambos salieron a mirar y descubrieron que peleaban dos niñas de 10 y 11 años, y una de ellas quedó tendida en el suelo, llorando. Una señora se acercó a ayudarlas, pues como buena ciudadana, ese era su deber. Y entonces Francisco continuó: ¿viste lo que acaba de pasar? Por eso es que hay que volver al pasado para recuperar con carácter la urbanidad y el civismo. Pero no solo en el colegio, sino también en el seno de la familia, en las empresas, el vecindario y la comunidad toda, para que no se presenten casos tan tristes como este. ¿Pero qué es la urbanidad, abuelo Francisco?, preguntó el niño, que no había olvidado su deseo de entender la diferencia entre los dos conceptos. La urbanidad, respondió Francisco, es el conjunto de reglas que debemos observar para comunicar dignidad, decoro y elegancia en nuestras acciones y palabras. ¿Cómo cuáles?, insistió el niño. Como, por ejemplo, que las personas de todas las edades debemos estar pulcras y aseadas, con la ropa limpia y los zapatos embolados, como es el caso de los niños en la escuela. Como que los niños deben usar un lenguaje cortés, llamar a los compañeros por su nombre y no con apodos, porque los apodos ofenden a la gente. Tener buen comportamiento a la salida del colegio, ser responsables de sus actos, querer mucho a sus padres, tener buenos modales en el comedor. Durante un buen rato, en un tono de tristeza, Francisco habló sobre la juventud de hoy: la desobediencia, el uso de las drogas, el ocio y la irresponsabilidad. Entonces sonó el timbre de la escuela para llamar a los niños a clase. Saúl se despidió de Francisco, pero acordaron que se reunirían de vez en cuando para seguir mirando las historias de ese libro de letras doradas que el viejo había vuelto a guardar en el cajón. Francisco quedó de nuevo en la soledad y el silencio que le permitían pensar en la forma de mejorar la conducta y la imagen de los jóvenes y mirar al futuro con optimismo. Con el paso del tiempo, el viejo Francisco murió y el libro de letras doradas desapareció. Pero sus conocimientos quedaron para siempre en la mente de todos los niños, porque Saúl se había ocupado de transmitirlos a sus compañeros en su escuela. Bien, ¿qué enseñanza nos deja esta historia? A ver, ¿quién me dice?
No hay que poner apodos a nuestros compañeros y llamarlos por su nombre. Muy bien. Eso también. Respetar a las personas. Y respetar a las personas. ¿Qué sucedía con este Respetar señor? a nuestros mayores. Muy bien. ¿Qué sucedía con- respeto entre todos. Que Así todos es. pensaban que Respetar él no a servía nuestros para padres, respetar nada. a nuestros padres. Totalmente de acuerdo. Todo lo que ustedes dicen son aportes bastante valiosos porque todos se encumbran al final sobre lo que es el civismo. En este caso, la mayoría de los chicos, pues, ¿qué pasaba con esta persona mayor que estaba en la puerta de su casa? Se mofaban de él, le hacían burlas, no lo respetaban, ¿no? Y esta persona mayor, pues tenía bastante sabiduría, ¿verdad? ¿Le enseñó o no le enseñó al compañero que se acercó que se hizo amigo de él? Sí. Sí, Por supuesto. Entonces, hay muchas veces que nosotros menospreciamos o desvalorizamos a las personas mayores. Bueno, ya está viejito, sí, que hable nomás, no le hago caso. Sin darnos cuenta que las personas mayores son personas que por su edad ya han vivido bastante y tienen la mayor experiencia para podernos enseñar a nosotros muchas cosas. Pero nosotros a veces lo que hacemos es desvalorizarlos, no prestarles la importancia que ellos merecen, que meritan, y eso es un despropósito para con ellos, pues, ¿no? Entonces nosotros debemos respetar a las personas mayores porque ellos son los que verdaderamente nos van a enseñar a nosotros. ¿Por qué? Porque por la edad que tienen han vivido mucho más y su experiencia es mucho más rica y más sabia para nosotros, ¿ya? Ahora les voy a dejar unas actividades para ustedes, les voy a dejar un caso para analizar y después de leerlo ustedes van a tener que contestar unas preguntas, ¿ya? No sé qué pasa hoy día con mi máquina. Bien, dice, ¿por qué creen que don Luis, bueno, esto es de la historia que ustedes van a leer, procedió de esa manera? Si estuvieras en el lugar del papá de Lorena y Mario, ¿cómo actuarías? Y si fueras uno de los hermanos, ¿qué acción sugerirías? ¿Has observado situaciones similares en tu entorno? ¿A qué crees que se deba? El plazo para entregar esta tarea es el día de mañana, ¿ya? El día de mañana. Jordi, ¿deseas aportar algo, hijo? Jordi Villanueva va a decir No, algo. se me trabó el Ok, botón. hijito. Ok, ¿Puedes decir? ok. Este lo Sí, voy a dejar en alguien, el Classroom, ¿no? dime. Lo voy a dejar en el Classroom, ¿no? Sí, hijito, eso va a estar en el Classroom, ¿ya? Entonces, ¿Cuál es el video? ¿El video va a estar en el Classroom? el video también se va a quedar en Classroom, ¿ya? A ver, entonces vamos a terminar la sesión de hoy sin antes hacer otra vez hincapié que el civismo es el respetar las normas que van no solamente a favor mío, sino que va a favorecer al grupo de personas. Eso es un acto cívico, lo que va a representar y va a ser para el bien común, no solo para mí, sino para la mayoría de personas. Y el incivismo es justamente lo contrario, hacer algo que va a ir en perjuicio de otra persona. ¿De acuerdo? Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hoy día nos va a tocar religión o no? Tengo entendido de que sí, la madre cuelga, ustedes ya saben que ella cuelga su video Perdón, para niña. que ustedes, sí, ella lo cuelga, chicos. ¿No nos Dime, va a dejar tener un profesor de religión o para hacerlo o algo? No que vamos yo a entrar a su contra. No vamos a no entrar a tengo su... idea cómo va a ser lo de religión porque la verdad no les enseño yo. Yo No, supongo que la madre Matilde, la Ajá. Matilde o la madre, La madre Matilde. la madre Matilde no sabe cómo ingresar a Zoom, creo. Ya, Y ella no, nos manda unos videitos para que nosotros lo veamos y respondamos a las preguntas que nos manda. ya, Eso entonces, fue en la clase. ya, de repente, por el momento la madre va a manejarlo así. Más adelante seguramente ella también se va a conectar a través del Zoom, ¿ya? Entonces, chicos, me voy y les dejo con este pensamiento. Cuida tu mundo, que también es mío. Cuida tu mundo, que también es mío. ¿Y si usted va a dejar Este,
Sí, claro, yo ya se los he dicho antes. Ya dejó tarea, profesor, está en el Classroom. Así es, así es. Entonces, chicos, les voy a pedir, por favor, que me dejen su nombre y apellido en el chat para poner la asistencia, ¿ya? Me dejan su nombre presente, aunque yo voy a revisar también lo de la mañana que puse ahí en el tablón, su asistencia, para ponerlo en mi lista, ¿ya? Para que no... Nos presente arriba en el chat. Ya escribí. Sí, lo ponen... ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de retirarme? Las tareas que usted manda a mí no me aparecen. Qué raro. Sí, porque yo la otra vez cuando dijo que iba, hasta el día de ayer creo que iba a aceptar los trabajos, yo me puse a hacer mi tarea, pero no estaba, no lo encontraba. Ah, ya es. Bueno, a mí también me pasó ese problema. Eso recién se acaba de poner. No, Tienes la que anterior, la anterior. Ya. Lo mismo. A ver. Las demás tareas Entonces, también no me aparecen. muy bien, hagamos esto. En la tarea que le estoy dando hoy, que ya está en el Classroom, está colgada, sí, les voy a pedir de favor, apaguen su micrófono porque no puedo hablar así. Les voy a pedir de favor que lo hagan hoy y lo cuelguen hoy, ¿de acuerdo? Está ya en el Classroom. ¿Ya, chicos? Bueno. Y lo voy a hacer ahorita. Jesús.